Recording in progress. esos prácticos o esa diferenciación. Vemos ahí venta de los bienes, ¿sí? 25.000. Entonces nos ubicamos dentro del no mezclador y, bueno, eh, vuelvo a repetirlo esto por enésima novena vez. Eh, Siempre, porque de acuerdo al no mezclador que ustedes utilizan, eh, va a ser esta clasificación, ¿sí? Eh, no varía mucho entre uno mezclador y otro. La idea es que por lo menos los tres primeros números o las tres primeras clasificaciones sean relativamente correctos, ¿sí? Entonces, en la parte de bienes, ventas de bienes muebles, cuando hablamos de clasificación sería 21.1104 y en su carácter económico, ¿sí? 1211. Con respecto al ingreso por ingresos brutos, tenemos que sacar el 10% de los 2.800.000 pesos. No es un cálculo tan complejo, sino que simplemente a tener en cuenta. Digo esto porque por ahí, a ver, eh, recuerden que tienen que llevar calculadora, no pueden utilizar teléfono, ¿sí? Entonces, serían 280.000 de en rubros 11 o 1.113 y en este caso ingreso tributario 4 veces rubro. Eh, Impuestos sobre los bienes personales es el 4% de 500.000, o sea, 20.000 pesos. Su clasificación los encontramos en nuestro no mezclador y vendría a ser esta clasificación 1193. Naturalmente, de acuerdo a su no mezclador, pueden seguir agregando más partida o vieron que pueden entender 0,1, 0, o sea, pero la idea es que puedan identificar en su carácter económico 1103. Sumamos y nos da 325.000. Digamos que ahora viene la parte un poquito más compleja, pero no tanto, si ustedes se acostumbran. Y vuelvo a recalcarle, siempre mantengan esta situación, ¿sí? Primero se sacan los sueldos, después se sacan los Profe, adicionales, ¿sí? una consulta en impuesto a los bienes personales. Sí. eh, ¿Sería otro tributo de origen nacional a clasificar o la ley 24.699 impuesto a las ganancias? No, porque no es Modificar. impuesto a ganancias, es impuesto a los bienes personales. El 11.2.2.9 impuesto a los bienes personales. ¿Esa ley o otros tributos de origen nacional a clasificar? Podrían ser cualquiera de las dos, o sea, la idea es que ustedes distingan más o menos. Si vos me decís, y vos me preguntás cómo yo te corregiría mejor, si le puedes identificar dentro de los bienes personales. Pero no estaría mal tampoco poner, no le puedo hacer salir mal si no me ponen en esa situación. ¿Se entiende más o menos? Ok, gracias, profe. Bueno, gracias, Tiño, le estaba hablando sobre la mecánica de, digamos, que vendría a No, ser no un... era yo, profe. Ah, bueno, perdón. La parte más compleja, por decirlo de alguna forma, que por ahí nos puede resultar, digo, ¿por qué? Porque al ser equilibrado, nuestro presupuesto o nuestra parte práctica siempre les va a resultar un poquito más, le tiene que cerrar, o sea, en este caso, si los recursos de 325.000, los gastos también tendrían que ser 35.000. Y alguna parte, algún porcentual por ahí puede, puede llevarlo o puede hacerlo hacer mal si no respetan, digamos, por decirla, estos procedimientos. En primer lugar,
tanto en personal temporario como en permanente, se saca de la misma metodología. Primero se sacan los sueldos, después los adicionales. A esa sumatoria se le saca, ¿sí?, el sueldo anual complementario, y la sumatoria de los sueldos adicionales y el sueldo anual complementario nos da un resultado, ¿sí? A eso le tenemos que agregar los aportes jubilatorios, los gastos en obra social, las horas extra o servicios extraordinarios y las asignaciones familiares. Eso nos va a dar un total para el personal permanente. Lo mismo sucedería para el personal, digamos, temporario, ¿sí? Sueldo adicionales, sueldo anual complementario SAC, un subtotal, aportes, obra social, en este caso no tienen horas extras, y si tienen asignaciones familiares. Y le da otro total. Entonces, cuando ustedes hagan la sumatoria de los gastos, tendrían que sumar el gasto en personal permanente, el gasto total en personal temporario, en este caso, otras contribuciones, ¿sí? Y el gasto total de los otros gastos. Y esta sumatoria tendrían que darle el mismo importe que el total de los recursos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a leer. Dice, personal permanente asciende a 8.500 mensuales. ¿Cómo sacamos 8.500 mensuales? Hacemos sueldo, pero vamos a leer todo primero. Aguántenme un segundito. Perdón chicos. 8.500 pesos mensuales, dice. Después tiene eh, prestaciones laborales en horario extraordinario, 15.000 pesos mensuales, asignaciones familiares, 9.000 pesos anuales, adicionales individual, título y antigüedad, 30% de los conceptos inherentes al cargo, sueldo anual complementario, la 1/12 parte de las restantes retribuciones sujetas a aporte jubilatorio, sueldo anual más adicionales, contribuciones patronales, dice aporte jubilatorio, 14%, horas sociales, 6%, sobre todo los conceptos retribuibles, excepto asignaciones familiares y servicios extraordinarios. Digamos que le está dando una, eh, una solución. Entonces, sueldo, hacemos 8.500 por 12, ¿no es cierto? Nos da 21.600 pesos. Adicionales nos dice, adicionales es en este caso bueno, eh, Profe, 30. Sí. en el caso de los sueldos del personal temporario, que le da 21.600, ahí en realidad no multiplica por 12. En el ejercicio sí lo Perdón, tenemos que acá hacer. está, acá estaba leyendo mal. Permanente. 8.500 por 12 nos da 102.200. Ahí es, sí. Me Ahí sí. concentré la llamada. Sí, ahí está. Nos da 8.500 por 12, 102.000. Adicionales es el 30%, ¿sí?
es el 30% de 102.000 pesos. La sumatoria de 102.000 más 30.600 nos da 132.600. A eso, ¿sí? Sacamos una doceava parte. Aporte jubilatorio es el 14% de 143.650, ¿sí? Que sacamos del enunciado, nomás le digo, el 14%. El 6% de 143.650 nos da 8.619. Servicio extraordinario, otro tema a tener en cuenta, ¿sí? Servicios extraordinarios, en este caso, dice, fíjense, acá, bueno, se lo tomó, no se hizo caso. Si yo le pongo mensuales, tienen que hacerle 15.000 por 12. ¿Sí? Si yo no les digo nada, en este caso estaba el anual, ¿sí? Y simplemente le transcribimos, ¿sí? Asignaciones familiares es un número redondo también, 9.500 anuales, ¿sí? Entonces, la sumatoria sería los 14, los 140 y 143.650 más todos los otros gastos, nos da un total de 196.380. ¿Sí? Lo mismo hacemos acá con gastos del personal temporario. En este caso, la consigna es un poquito más simple. Nos habla de sueldos anuales, asignaciones familiares anuales, títulos adicionales, el 20% de los conceptos inherentes al cargo. SAC nos habla de una doceava parte, aportes patronales, 20% de jubilación, 10% de obra social, y después nos habla de contribuciones, y nos dice de 35.000 pesos para el personal de institutos superiores y terciarios. Entonces, es un poquito más simple, ¿sí? 21.600, ¿sí? Los adicionales el 20%, los 21.600. El SAC sacamos de la sumatoria de los sueldos más adicionales y los aportes. Lógicamente, estos porcentajes no son los correctos, pero es para que ustedes calculen, tengan presente y no cierren nomás el número, porque siempre son generalmente los mismos importes, tanto el personal permanente como el temporario, pero una trampita para que ustedes practiquen nomás. ¿Mm? La clasificación es más sencilla, creo que ustedes ya me imagino que estarán leyendo o trabajando el, en los mezcladores y ya lo conocen de memoria. ¿Sí? Volvamos y tengamos los mismos planteos. Después vienen otros gastos. Bueno, contribuciones, verán, se lo pone aparte por 35.000 pesos y se lo clasifica. Los otros gastos, bueno, es la agasajo a huéspedes, tiene su clasificación, su importe, su suma, y ve también compra de arenas y piedras, su importe, su clasificación, alquileres también, compra de un automotor, con gastos en combustibles y lubricantes, pago de servicios telefónicos, pagos de servicio de diarios y revistas, compra de un escritorio, libros coleccionables, adquisición de una máquina de calcular. Y la sumatoria total de los otros gastos nos da 54.166. A esto tenemos que volver a sumarlo, ¿sí? Tenemos que volver a sumarlo. Fíjense si yo aprieto F2, el total de lo que gastamos en personal permanente, en personal temporario, en contribuciones
y en otros gastos y nos da el mismo importe, porque es un anteproyecto. Recuerden que una de las principales características del presupuesto es que nuestro presupuesto tiene que ser equilibrado. ¿Qué significa esto? Que tanto los recursos y los gastos tienen que darnos la misma cantidad. Ustedes sabrán o recordarán que los presupuestos en lo relativo a los gastos son limitativos y en los recursos estimativos. ¿Sí? El ordenamiento, acá yo le hice por su carácter económico nomás, siempre va o eh, siempre va y siempre tienen que ordenarse en forma decreciente. Eh, otra circunstancia, otro tema a tener en cuenta. Recuerden que en la formulación o en el ordenamiento siempre partan de un total. En este caso, ¿sí? Los recursos y en los gastos también. Y después se van sumando, en este caso, las cuentas relacionadas o las primarias, por decirlo de alguna forma, que van sumando en forma ascendente. Este es un ordenamiento económico. Si yo le digo por rubro o por objeto del gasto, no varía tampoco, tienen que ir acomodando y la verdad que demostrarlo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Esto yo lo voy a grabar y voy a ver si lo puedo subir o pasarle la... ¿El aula virtual ustedes ingresaron o no? Sí, profe. ¿Eh? Sí, Sí, profe. profe, podemos Bueno, ingresar. lo voy a subir al aula virtual con fecha de hoy para que les quede alguna cuestión. Indistintamente esto, le vuelvo a repetir, yo le voy a pasar los enunciados y las soluciones de todo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, profe, en el ordenamiento, cuando nos pide, tenemos que hacer de los cuatro clasificadores, solamente lo que nos pide el planteo. Solamente lo que te pide el planteo. O sea, en este caso pedía por rubro y por objeto del gasto, solamente eso, sí, o sea, en el parcial hago solamente los dos. Seguramente voy a usar, o sea, su carácter económico no lo voy a utilizar. Ok. Pero solamente lo que nos pide el planteo tenemos que hacerlo. Solamente lo que te pide el planteo. Ok, ¿Sí? gracias. Lo más complicado, chicos, va a ser el trabajo a tener en cuenta del el personal temporario y permanente. Porque si ustedes le calculan mal, por decirle, no les va a cerrar el presupuesto. ¿Se entiende más o menos el proyecto de antepresupuesto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, voy a subir al aula virtual. Lógicamente tengan en cuenta que esto se graba y dentro de 15 minutos por ahí me baja mi computadora. Y ahí lo voy a subir al aula virtual y le voy a avisar cuando está. ¿Sí? Muy bien, profe. Muchas gracias. Gracias, que tenga buena tarde. Igualmente, profe. Hasta luego.